A pesar de ser normalmente catalogada como una película de aventura o de comedia, acción quizás, no tanta acción. Jumanji aún así creo que tiene ciertos tintes de cine de horror, lo cual, digo, los géneros cinematográficos, o sea, son una muy amplia discusión en sí mismo. Eh, pero, o sea, y aunque podemos ver, o sea, como eso, ¿no? O sea, rasgos o elementos identitarios de un género dentro de otro y múltiples combinaciones. Um, y bueno, o sea, aparte como la discusión de si debería existir tal clasificación, o sea, o tales clasificaciones o no. Um, y muchas más cosas que podríamos decir. Creo que Jumanji remite especialmente a historias, no necesariamente siempre de horror como tal, igual, pero pero historias como encontrar, o sea, la lámpara del genio o la pata de mono que compraste en un mercado, ¿no? Misterioso. Am, y en general, o sea, el mismo refrán de, digo, tal vez ese no aplica también, pero aún así, o sea, remite al refrán de ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Entonces, a Jumanji también como historia, o sea, en un nivel muy básico, um, es esta historia de personajes que encuentran un artefacto o dispositivo misterioso, sobrenatural, que en cierta medida promete algo maravilloso o algo como especialmente atractivo o positivo, podríamos decir, y resulta que en realidad, o sea, hay algo negativo al respecto. Entonces, como que sí entrega lo que promete, pero de una forma que no es necesariamente, pues, placentera o del agrado para los personajes, ¿no? O sea, del agrado de los personajes. Eh, entonces, o sea, es un poco eso, ¿no? O sea, como pedir eh, no sé, un omelette caliente, o sea, pero pues no te lo entrega en el plato, o sea, o alguna cosa así. Entonces, es el mejor ejemplo que me acordé. Um, Así que Jumanji, o sea, digo, es un juego de mesa que promete ser un juego de mesa y ser una aventura emocionante y lo que sea. Incluso un juego de mesa para quienes desean dejar su mundo atrás. Y sí, o sea, es emocionante, o sea, y es un juego de mesa. Entonces, o sea, como que en cierto nivel es justamente lo que promete ser. Eh, pero por otro lado, o sea, es mucho más, o sea, o hay otras posibilidades que no son las que consideraban ninguno de los personajes que interactúan o que no consideran inicialmente los personajes que empiezan a jugar el juego hasta ya después de un rato, ¿no? O sea, o ver cómo funciona Jumanji. Um, entonces, y si no mal recuerdo, o sea, igual en alguna ocasión, o sea, vi que la película fue incluso criticada, o sea, como ser muy intensa para un público infantil y ser vendida justamente a ese público. Y la verdad es que creo que la humanidad y tal vez la infancia específicamente, o sea, se ha desensibilizado lo suficiente para poder disfrutar de una película como Jumanji, lo cual implicaría que entonces te sensibilizas, o sea, a una película como Jumanji, o sea, algo que antes no podías apreciar, ahora, o sea, las generaciones más recientes sí pueden apreciarlo. Um, pero bueno, más allá de eso, o sea, que también, por cierto, o sea, es como un poco, tal vez la razón por la que a mí me encantaba Jumanji de chiquito, lo cual, o sea, no viene al caso, pero, o sea, pues, ¿quién me va a impedir decirlo ahorita? Ya lo dije. Am, ah, por cierto, quiero mencionar, o sea, que no sé, creo que es tal vez la primera vez que sucede en este canal de YouTube y me pregunto si será mencionado cada vez.
Sí, incluso sí ya lo mencioné antes, pero bueno, sí lo mencionaremos cada vez. Pero los rayos y los truenos no caen al mismo tiempo, o sea, o no ocurren simultáneamente, pero en el cine es común que ocurra eso, o sea, y también en la televisión. Y me pregunto, o sea, si eventualmente encontraré una película que se asemeje más a a las leyes de la física, o sea, y climatológicas. Este. Porque, o sea, sí, te tienes como en el momento en el que tienes el destello en la imagen, o sea, simultáneamente, casi simultáneamente, o sea, o muy a la par, o sea, mientras tienes la luz, tienes el trueno. Y deberían estar, o sea, como significativamente desfasados, o sea, deberías como poder reconocer uno, o sea, o incluso el inicio y final de uno y después el inicio y final del otro, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, no sucede así. Esto, por lo menos, o sea, lo más antiguo, o sea, que puedo mencionar, o sea, diría que es tal vez como 1933, con Frankenstein de James Whale, pero en fin, me pregunto si pasa un tiempo también como hasta que se populariza o se estandariza o no lo sé, o sea, pero me llamó la atención eso. Am, Hay una, o sea, y en cuanto también, o sea, como este uso tal vez, o sea, como medio de dirección, edición. La golpiza que le dan los bullies a Alan Parrish. También quería mencionar, tiene una como dirección que es inicialmente interesante y creo que después se abandona un poco como a sí misma. No, o sea, no en el sentido de que vemos solamente, o sea, como ese recurso o nos quedamos mucho tiempo con ese recurso, sino que, o sea, como que la película desaprovecha, o sea, ese recurso que era, creo, inicialmente interesante. Y es que cuando lo golpean no vemos dentro del encuadre que ocurren los golpes. Y no es necesario, o sea, creo que también, o sea, es más efectivo, o sea, tener un paneo, un desplazamiento de la cámara. Creo que es un tracking lateral. No, tal vez sí es un paneo. Pero en donde vemos otra cosa, pero ya escuchamos los golpes, ¿no? O sea, y los gemidos de dolor. Entonces, creo que si hubiera mantenido eso un poco más de tiempo, no era necesario 30 minutos de eso. O sea, pero aún así, o sea, como que tal vez un poco más, o sea, pudo haber evocado también otro tipo de emoción. En donde, ok, o sea, ya vemos como este personaje y nos agrada y no queremos que sea golpeado. Incluso descubrimos la razón, o sea, también de los golpes. Y sí, siento que, o sea, sí, es como de ya tenías un recurso como lo suficientemente efectivo para no mostrar los golpes. Pudiste quedarte con eso, o sea, y mostrar, o sea, un poco más del sonido. Entonces, y ese sonido, o sea, habría también tal vez como despertado justamente o prolongado la emoción pues bueno, o sea, como esta inconformidad, o sea, o esto como de qué mal que lo estén golpeando, qué mal, o sea, también como, bueno, o sea, sabes que no puedes ayudar, o sea, te quedas como espectador nada más. Am, pero corta, o sea, también muy rápido. Entonces entendemos, creo perfectamente, ¿no? O sea, en un nivel narrativo, qué es lo que sucedió. O sea, acción A conlleva a acción B, o sea, o causa consecuencia, ¿no? O sea, decoupage. Pero aún así es como, bueno, no un poco emocionalmente desaprovechado, ¿no? O sea, o medio estéril, si tú quieres. Entonces, bueno. También eso pudo haber sido resultado de censura, test screenings, lo que sea, pero bueno, una lástima que no se haya aprovechado un poco más. Am, También me encanta un poco, o sea, y en términos, o sea, también como de dirección, nada más, bueno, o sea, creo que tal vez un par de elementos más, el hecho de que existe un POV del tablero, de como la burbuja, o sea, que dice Jumanji, am, y tienes un plano
nadir, que no es tan recurrente en general, o sea, no hay tal vez tampoco, o sea, como que tantas situaciones donde los directores se encuentren pertinente, ¿no? O sea, utilizar este ángulo. Pero me gusta no nada más, o sea, como por la rareza, o sea, de ver este tipo de plano, sino porque de alguna forma se le da también ahí eso, o sea, es el punto de vista del juego, que también está relacionado, o sea, que en la misma secuencia de, ay no, el juego piensa que tiré. Y es como de, ¿cómo que el juego piensa, no? O sea, pero le da, o sea, también como esta cualidad viviente al juego, ¿no? O sea, entonces, o sea, a través de un recurso cinematográfico, o sea, específicamente la cinematografía, ¿no? O sea, no nada más el diálogo, sino esto otro. Entonces, eso me gustó. Y la disolvencia que no se aprovecha, o sea, bueno, se utiliza como tal vez 3 veces, si no mal recuerdo, y no recuerdo justamente, o sea, como, ok, solamente al inicio y ya después no tenemos dónde ponerlo. Entonces también es como un poco extraño, o sea, que tengas como este recurso que aparece y reaparece y reaparece. Y bueno, ya eso fue todo lo que podíamos mostrar. Entonces, pero es la disolvencia. Y la disolvencia, justamente, o sea, como un recurso montajístico para mostrar el paso del tiempo o un salto en el tiempo. Entonces creo que probablemente, o sea, cuando más me gusta, donde siento que mejor se aprovecha de esa forma es la, creo, primera vez que se utiliza. Eh, con estas puertas que no están, o sea, la toma no está perfectamente alineada, lo cual, o sea, bueno, también como que en un nivel técnico, tal vez, o sea, sí, como que se vería, bueno, hay una discusión por lo menos, o sea, si es mejor o no. Pero si tienes como las puertas nuevas, ¿no? O sea, o perfectamente así como limpias y todo, y pintadas y así, a cuando tienes las puertas desgastadas y viejas y no sé, a falta el picaporte o está oxidado o lo que sea. O sea, siento que es un salto de tiempo interesante. Como además como pasamos ahí sí aprovecha la película de manera sonora la aflicción, o sea, o la pena del personaje, porque tienes a la niña que es perseguida por estos murciélagos y no lo vemos, pero lo escuchamos, y entonces, y escuchamos eso, ¿no? O sea, el horror, la desesperación, o sea, de la niña, y no necesitamos verlo, o sea, justamente también eso, ¿no? O sea, articula o activa nuestra imaginación de otra forma. Podríamos decir que sería más visualmente atractivo, o dinámico, o dramático, tener este personaje que corre y que intente quitárselos y demás. A solo tener una puerta, pero solo tener la puerta, o sea, siento que también, o sea, es otra forma, o sea, de generar un estrés en el espectador por lo que está escuchando y no poder ver, no saber también qué tan mala es la situación, o sea, si tiene uno, dos o tres encima o le lleva ventaja o lo que sea, entonces como que todo eso, o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, lo tienes que imaginar o no imaginar y quién sabe, o sea, qué tan mala es la situación, así que un poco tal vez sí me hubiera gustado, o sea, que lo dejaran también con Alan, pero bueno, por lo menos lo utilizaron con Sarah. Am, Aún así, en esa disolvencia, o sea, tienes como las puertas aquí y luego están como aquí, entonces siento que falla, incluso diría yo, la intención original de esa disolvencia, que sospecho, o sea, era que sí estuviera como que simplemente cambiara como el estado de deterioro de ambas escenas integradas, pero bueno. Am, de ahí creo que son, o sea, o sea, como el mismo recurso, pero no tan bien, este, no tan dramático tampoco, o sea, que es cuando la tía está desempacando y ordenando la casa y puedes ver eso, o sea, cómo pasa de ser un lugar vacío o con cajas, o sea, y cosas envueltas en plástico, a como ir adquiriendo más una forma de casa habitada, a ya estar así como
pues terminada, ¿no? O sea, con lámparas, con sillones, adornos, tapete, lo que sea, es como, bueno, o sea, ya está terminado, o sea, digo, ahí como que, bueno, se utiliza el mismo recurso, pero no tan chido. Y la misma casa, o sea, pasar como de día a noche o noche a día o algo así, es como, bueno, igual no lo sé, me gustó cuando lo usaron la primera vez. Pero igual, tal vez pudo haber, pudieron haber encontrado tal vez otras secuencias, otras formas de utilizar ese recurso, o sea, de paso del tiempo. Que es algo, o sea, importante también como en la trama de la película. Am, pero en términos dramáticos, y esto será también como importante, o sea, más adelante, eh, me gusta, o sea, creo que... ah, o sea, la película dedica, creo que, suficiente tiempo al personaje del padre. O sea, es realmente, o sea, muy poco lo que conocemos, ¿no? O sea, de Alan y su padre. O sea, sabemos que tienen una buena casa, son adinerados. La cuestión, o sea, de que pues el padre y que desde hace 2 generaciones estudian o van a un instituto, que Alan no quiere ir, que Alan busca refugio, ¿no? O sea, en la fábrica de su padre, que su padre lo acepta, pero pues también es estricto, ¿no? Y le dice como de, pues este no es un lugar para jugar, o sea, vete a la casa, etcétera. Ah, o sea, digo, sí hay algo de tiempo dedicado y sabemos, ¿no? O sea, de manera general, cómo es su relación. Y creo que también, o sea, no es tan como de la nada el hecho de que haya una discusión entre ellos, ¿no? O sea, de vas a ir a este instituto y Alan no quiere. También es, o sea, como curioso y bueno, o sea, también como del lado del enojo del padre, ¿no? O sea, que, o sea, él lo ve como algo bueno o como como un premio incluso, ¿no? O sea, de eso significa que ya eres un hombre, ¿no? O sea, ya puedes ir a este lugar y que él rechaza ese premio, ¿no? O sea, de yo no quiero ir, que qué tal que yo no soy un parish entonces. Entonces, eh, digo, creo que está, o sea, como o sea, es entendible porque cada uno está enojado. Aparte, Alan tuvo un pésimo día, ¿no? O sea, como que ya de por sí, o sea, sí es como que puedo ver que esté de malas, o sea, que no le esté pasando súper bien. Ah, pero, o sea, como... Y esto, o sea, también es como después de... No sé cuántas veces he visto esta película, ¿no? O sea, me gustaba o sea, no nada más de chiquito, o sea, cuando la pasaron en la tele o sea, sino también como eventualmente yo, ¿no? Tener el DVD y una y otra vez como de... O sea, digo, no que fuera una película con la que me obsesionara, pero por primera vez me pareció especialmente dramático y doloroso. No necesariamente, o sea, por los elementos o cualidades, o sea, enteramente cinematográficos, no solamente por la labor de la película como tal, sino bueno, todo un contexto extrafílmico imposible, diría yo, o sea, incluso de delimitar así como de todos los elementos que lo integran, pero aún así sí me pareció dramático saber lo que ocurriría poco después en la película, que Alan desaparece por el juego y pensar que, wow, o sea, qué horrible que lo último que el último encuentro que tuviste con una persona tan importante, sino fundamental para ti, fuera una discusión, fuera un encuentro tan agresivo y hostil, ¿no? Entonces, eh, pudo ser más, o sea, sí, ¿no? O sea, pudo ser peor, claro, pero aún así siento que es como, wow, no sé, o sea, como y de nuevo, ¿no? O sea, como contextualmente es muy válido, o sea, también enojarse, es muy válido alzar la voz, eh, pero aún así, o sea, sabes, bueno, o sea, como justamente, ¿no? O sea, con esta idea de qué es lo que sucederá después.
Es como de wow, o sea, y eso no quita, ¿no? O sea, como de bueno, si hubo momentos placenteros o agradables o felices o extremadamente felices, o sea, pero bueno, sí es como... es horrible, ¿no? O sea, como la situación para ambos. Y, y siento que eso fue también, o sea, como algo que por primera vez valoré al ver esta película, o sea, que nunca, que es como de claro, ¿no? O sea, pues es malo, o sea, desaparece y el papá, bueno, sabemos que lo buscó, o sea, pero es como de no, piensa como, qué horrible, ¿no? O sea, pero pues también, o sea, es a veces inevitable, ¿no? O sea, cada encuentro es el último encuentro. Eh, cada vez que ves a alguien, o sea, es la última vez que ves a esa persona, entonces hay veces que el último encuentro puede ser así, así que, pero qué mal. Eso es también, o sea, como bueno, incluso con eso, o sea, pues no quita que sea eh, una experiencia trágica. Am, también debo decir que cuando ya estamos en el futuro de 1996, am, es un poco intenso, o sea, ver una película, creo que está al parecer orientado para un público infantil. Tienes dos personajes muy relevantes que son niños y... Y hay, o sea, esta historia que además se cuenta, o sea, de manera también creepy. O sea, tienes un ático, hay telarañas, hay polvo, tienes un señor que está contando esta historia, ¿no? De una manera también como medio tétrica. Am, una linterna que apenas ilumina, ¿no? O sea, como en la oscuridad. Bueno, no tan comprado, o sea, más o menos, pero aún así, está bastante bien iluminada. Ah, pero justamente, o sea, cómo cuentan esta historia de un padre que mató a su hijo y que dice, hay mil y un lugares donde pudo haber escondido el cuerpo en esta misma casa. Es como de, wow, o sea, no hay, o sea, ok, podemos discutir y decir, esta no es una historia infantil, pero, o sea, o no es ni siquiera una película dirigida a un público infantil. Independientemente de lo que diga el marketing o los pósters o lo que sea. Am, pero creo que aún así aprecio que esta película, que sin ser especialmente agresiva o sangrienta o grotesca, ¿no? O sea, pueda sugerir también este escenario tan extremo dos veces por lo menos, también cuando se encuentran al personaje de Sara, como de, no, tu papá te mató, te hizo pedacitos, o sea. Entonces es como de, wow, sí, no. Digo, pero incluso en ese momento, o sea, se plantea de una forma cómica. Y es la tercera vez, además, o sea, porque después Judy también le cuenta la historia a la tía y piensa que está mintiendo y es como de parte información, no la mentira, pero es como, wow, cuando, o sea, todavía quieres contarme esa historia, quieres, o sea, como todavía no te la sacas como del pecho. Es como de, no, a ver, una vez más, déjame, a ver. Otro personaje que también lo diga. Pero, no sé, o sea, digo, eso es como, it's neither here nor there, pero aún así como gracias película por compartir eso. No lo sé. Ahora, también... ok, los personajes. Hay algo que podría referir como un problema también fundamental en la mayoría de los personajes, o tal vez todos. Pero diré que me agrada que sean personajes. Y siento que eso no es tan convencional. Quizás ni siquiera, o sea, es curioso decirlo así, pero ni siquiera en una película infantil. Am, tal vez vamos a convencernos, o sea, de que es una película infantil. Pero, o sea, estos son personajes que son unidos por el trauma. Todos.
O sea, y es, o sea, interesante que tienes un par de personajes adultos y un par de personajes infantiles, pero todos están unidos por la soledad y el trauma. Y por lo menos tres de ellos, si no los cuatro, por... No, los cuatro, ¿sabes? Los cuatro. Eh, por la pérdida. Y esa es una forma interesante de relacionar a tus personajes. En donde, digo, no es la única forma, o sea, en la que las personas se conocen, o se agradan, o se llevan bien. Ni dentro, o sea, y fuera de las películas. Pero siento que es interesante, o sea, que esa sea un poco como la razón. Ok, o sea, podríamos decir como de no, o sea, pues es que es el juego y todos tienen que jugar, lo cual es correcto, pero, o sea, siento que esa como empatía, o sea, que sienten, o esa vibe, o sea, no sé, o sea, es justamente, o sea, porque los personajes de Judy y Peter son huérfanos. Y Alan también es huérfano. O sea, digo, él, ok, o sea, perdió a sus padres por ser transportado a un universo de bolsillo, ¿no? O sea, y no tenía la posibilidad de regresar, ¿no? O sea, que dices ahí, aunque haga un bote y reme por el mar y lo que tú quieras, es como de, pero es que no está, o sea, como en este mundo, no está en este plano de realidad. O sea, entonces como que no hay forma de que regreses, o sea, pierde a sus padres y pierde, o sea, todo el mundo que conocía, ¿no? O sea, su escuela, los bullies, las calles, o sea, todo, ¿no? Entonces... y aunque existen selvas, o sea, también aquí, bueno, o sea, pero es ya, o sea, como un cambio radical de vida. Y el personaje de, bueno, o sea, los hermanos, o sea, por la muerte, o sea, del accidente. Am, y en el caso de Judy, o sea, también es interesante. Y aunque los hermanos están juntos, o sea, digo, esos los convierte, o sea, tal vez, o sea, en los personajes menos solitarios, pero también están como ellos dos solos de alguna forma, ¿no? O sea, digo, esta película no nos muestra, o sea, su vida estudiantil, aunque sabemos, o sea, que han tenido problemas, ¿no? O sea, desde el primer día ya causaron problemas. Peter no habla con nadie más que con su hermana, lo cual se me hace también tierno. Como que es la única persona en la que confía lo suficiente para poder hablar, ni siquiera con su tía, que también es su familia. Um, pero eso, o sea, como que te muestra un poco, o sea, que son también como personajes aislados, ¿no? O sea, no sabemos que tengan amigos, o sea, u otras personas, o sea, con las que puedan hablar o pedir ayuda, o sea, más que ellos dos. Aún así, o sea, son nada más ellos dos, ¿no? Entonces, bueno. Y el personaje de Judy, que al parecer también después de la experiencia traumática, uno, o sea, sí, como que el mindfuck, o sea, del juego de Jumanji, el haber perdido a un amigo, o sea, que por lo menos, o sea, fue significativa, o sea, esa pérdida, tal vez también por la forma en la que ocurrió. Um, Aunque parece, o sea, que digo, sí se llevaban bien, o sea, lo suficiente para como de, bueno, o sea, voy y te regreso tu bici y pido disculpas, ¿no? O sea, en nombre de alguien más y me quedo en tu casa un rato, o sea, es como de, bueno, o sea, hay cierta cercanía ahí y bueno, ya se va esa persona, incluso, o sea, el hecho de internalizar esa pérdida también, o sea, en una alternativa muy horrible, ¿no? O sea, que es como de tu papá hizo esto y por eso, o sea, como que yo me inventé todo lo demás. Aún así, o sea, es es una perspectiva traumática, ¿no? O sea, y el hecho, o sea, de que ella también como que se aisló del mundo después de eso. Y que todo el mundo, o sea, justamente la criticaba o la tachaba de loca. um, y en lugar, o sea, de encontrar pues cierta comprensión
o cercanía, o sea, de convertirlo tal vez, o sea, como en un elemento para que otras personas entendieran, se acercaran, trataran de ayudar, o sea, pues generó lo contrario, ¿no? O sea, burlas y estigmatización, alienación, etcétera. Entonces, sí, o sea, es como de, wow, todos están medio fucked up. Después, o sea, como por culpa del juego. Pero, entonces, incluso hay una frase también, en donde están jugando, o sea, dentro de la casa, que ya es, o sea, además también como esta selva. Y Alan dice, porque eso, o sea, como que no deberíamos jugar en otra parte. Y Alan dice, crecí aquí, afuera me da miedo. Y creo que eso se relaciona también un poco con esta idea como de tratar de cómo el miedo también provoca, o sea, como o sea, supongo que, o sea, lo que es el aislamiento, lo que significa, o sea, el aislamiento, o sea, como un poco también encerrarte en ti mismo y, y no salir justamente, o sea, a donde existen otras personas y otras posibilidades. Y que también, o sea, cómo el exterior puede representar, o sea, que es como de, bueno, o sea, pues tal vez también intentaste esa alternativa, pero el exterior es agresivo, el exterior es cruel y es malo, ¿no? O sea, como decía Frollo. Y entonces, o sea, eso provoca que la persona, o sea, también no elija salir más allá ni a otros lados, um, por lo atemorizante que resulta. Entonces, también siento que por ahí está un poco como de, bueno, sí, es que incluso si lo pensamos como a nivel individual, o sea, es como de, pues es que no quiero existir afuera, ¿no? O sea, porque afuera me da miedo. Bergman también hablaba al respecto, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Um, y esto se relaciona, o sea, también como con el tema, o sea, fundamental o el theme stated de la película, que se repite curiosamente, o sea, con otras palabras a lo largo de la película, a lo cual también creo que agradezco. O sea, si fueran exactamente las mismas palabras, tal vez sería como un poco más de, ok, ya entendí, ¿no? O sea, ya puedes dejar de repetirlo, pero que es si tienes miedo de algo, deberías enfrentarlo. O you should stand and face it. Y, o sea, digo, sí, creo también, o sea, una buena moraleja, ¿no? O sea, como de, ok, o sea, como que, o sea, no es incluso tanto, o sea, como eso, vivir sin miedo o dejar de tener miedo, sino, o sea, pues a pesar del miedo lo enfrentas, lo cual creo que está especialmente bien representado y a ver cuánto hablaremos de todo eso, pero bueno, eh, a través del personaje de Alan Parrish, o sea, en donde justamente su viaje de madurez no es dejar de tener miedo, o sea, cuando Van Pelt le pregunta, ¿no? O sea, y lo apunta con el rifle, y le dice que no tienes miedo, le dice, me siento aterrado. Pero mi padre me dijo una vez, o sea, y es este theme stated, en donde justamente, o sea, creo que eh, bueno, no lo sé, o sea, o sea, ¿qué tanto puedes decir sobre algo hasta que empiezas a repetirte? Pero digo, es muy posible, pero no significa que siempre uh, lo logremos en la práctica. Aún así, bueno, o sea, sí lo voy a repetir. Así que sí, o sea, me encanta un poco que en el viaje, o sea, del héroe de Alan, no es pasar de tener miedo a dejar de tener miedo. Me encanta, o sea, un poco esa afirmación o reafirmación en donde el personaje no nada más
parece que tiene miedo y podría mentir, ¿no? También podría decir como de claro que no tengo miedo y es como de wow, o sea, lo está enfrentando lo que sea, pero es como, o sea, sí tiene miedo y lo está enfrentando, o sea, es valiente, o sea, discutiblemente más loable cuando una persona teme hacer algo y lo hace mientras tiene miedo antes, durante y después a hacer algo y nunca tenerle miedo, ¿no? O sea, es como de, bueno, puede que también, o sea, exista un logro ahí, pero si te paraste enfrente, ¿no? O sea, de 1000 personas a quienes nunca les tuviste miedo, bueno, es como de qué bien, pero quien lo hizo, o sea, a pesar del miedo, siento que es como un wow. Así que, no lo sé, o sea, es como bien por Alan. Ah, y creo que también hay algo, o sea, aparte de esto, que luego tal vez, o sea, mencionaré los otros personajes también, tratar como de cómo se relaciona esto con ellos, o cómo los aborda la película, pero hay algo también, creo, aquí en la película, que es el tratar de enmendar errores pasados. Y tal vez esto es, o sea, más explícito con el viaje en el tiempo al final. Que, o sea, estamos otra vez en los 80s, ¿no? O sea, o no, mentira, en los 80s, estamos otra vez en el 69. Um, y incluso, o sea, las cosas malas que pasaron a partir del juego, pues, o sea, no han pasado. Eh, Aún así, hay algo, bueno, aún así, o sea, el juego, eso, o sea, se regresa hasta el punto en el que habían iniciado el juego, o sea, entonces, como justo nada de lo que pasó después ocurre ahora. Pero la discusión que tuvo Alan con su padre, eso sí pasó. Y esa tensión, ese enojo, em, o sea, sigue siendo, o sea, como muy real. Y hay, o sea, bueno, también, ¿no? O sea, como una oportunidad de enmendar lo que no pudiste enmendar hace 26 años, ¿no? O sea, porque justamente, o sea, estamos hace 26 años, o sea, o que no lograste enmendar durante 26 años, ¿no? O sea, porque pues pasó el tiempo y todo ese tiempo no había posibilidad de regresar, de disculparte, ¿no? O sea, en cuanto llega Alan, o sea, sí está extremadamente emocionado, o sea, también a pesar de su edad, creo que es también, o sea, ahí un poco curioso, o sea, que el hecho de pensar como Alan definitivamente no tuvo una vida ni una infancia o adolescencia normal. Y los problemas que debía haber tenido o que tuvo inicialmente, incluso eso, ¿no? O sea, como tener compañeros en la escuela que lo molestaran, que lo golpearan incluso, que hubiera una niña que le gustaba o que podía gustarle, una relación que podía convertirse en algo más. No puede tener, o sea, como esos problemas, porque ahora está en la selva y está él solo y no tiene entrenamiento, ni orientación, ni ayuda, ¿no? Entonces, también Alan, o sea, digo, un punto de relación entre él y los niños es el hecho de su inmadurez, el hecho de no haber tenido esas experiencias, a pesar de que su cuerpo sí madura, ¿no? O sea, sí cambia y crece y tiene barba y demás, o sea, pero, pero no o sea, no tiene como un desarrollo, pues normal. Y también eso, o sea, creo que se expresa incluso en el rechazo de besar al personaje de Bonnie Hunt, en donde pudiera existir, o sea, como algo ahí, o sea, e incluso, ¿no? O sea, hay sugerencias
de él es su prometido, ¿no? Y por eso no se lo puede llevar y etcétera. Entonces como que la película, o sea, parece como que querer emparejarlos de manera romántica, pero Alan, o sea, también pues carece de ese desarrollo pues de explorar sus emociones, ¿no? O sea, um, y su desarrollo físico incluso, ¿no? O sea, como en esa dirección. Um, una vez que es un niño otra vez, bueno, o sea, ya puede como que retomar eso y tener como un desarrollo quizás más saludable y pleno, ¿no? Uh, pero en esta cuestión, o sea, de querer corregir, también tiene que ver, creo, con querer enfrentar eh, el miedo, o sea, lo que en un momento te paralizó o te impidió actuar como de manera exitosa, ¿no? O sea, frente a ese miedo, o que te empujó a actuar de una manera elusiva al miedo. Creo que justamente, o sea, también los personajes, algunos, o sea, enfrentan eso, que justamente a pesar de que es engañada el personaje de Sarah para volver a jugar, se queda el resto del tiempo y también, o sea, persigue el tablero y se enfrenta, o sea, en algún momento, ¿no? A Van Pelt y demás. Eh, y, y creo que, o sea, bueno, ahí también, o sea, se refuerza, concluye discutiblemente, o sea, este viaje para ella, a cuando está con Robin Williams en las arenas movedizas y le dice, o sea, no quiero perderte otra vez. Y él le dice, gracias por quedarte en esta ocasión, ¿no? O sea, como thanks for sticking around this time. Porque justamente es como te necesité hace 26 años y te fuiste. Y es, o sea, también una reacción extremadamente entendible. O sea, o sea, no sale también, ¿no? Como esa decisión o ese actuar de la nada. Hay una serie de condiciones. Digo, en este caso, o sea, el ser perseguida por los murciélagos, el ver algo que es como imposible, ¿no? O sea, de cómo un juego, o sea, de mesa va a actuar, etcétera. Entonces, o sea, es justificable, o sea, el hecho de que haya tomado esta decisión, a pesar de que también, o sea, pudo haber regresado. Pero si no lo hizo, sabemos por qué. Y cuando tiene la oportunidad de quedarse o de huir, en esta ocasión, se queda. Y de hecho, incluso, o sea, es la que trata de impedir la caída de Robin Williams. A diferencia de los niños, o sea, que ellos sí se apartan y que pudo ser también, o sea, la decisión de Sarah. E incluso algo más extremo, ¿no? O sea, salir de la casa o de la habitación o así, o sea, pero no lo hace, o sea, es la que tiene, o sea, como la mayor inclinación a permanecer con quien necesita ayuda, ¿no? Entonces, siento que eso está como también, o sea, digo, sí es esta cuestión, o sea, como de reparar errores. Alan también lo tiene, ¿no? O sea, al final de la película, pero es como ligado a enfrentar miedos. Am, y algo que me gusta también, o sea, antes de meterme como ya a los demás personajes, me gusta que cuando la pequeña Kirsten Dunst es, o sea, como atacada por una planta, y Peter se preocupa por ella, o sea, le dice, estoy bien, o sea, tú, o sea, como que encárgate, ¿no? Y sí, siento que eso, o sea, también como que habla de un nivel o sea, a pesar de que es una niña problemática en la escuela, creo que te habla de un nivel de madurez también cuando te encuentras en una situación riesgosa y donde todos los presentes corren peligro, pero tú aunque alguien se preocupe por ti, tú reconoces que no necesitas tanta ayuda o no necesitas una ayuda tan inmediata como otras personas
que también están presentes, ¿no? Entonces, es como, ok, o sea, pudo decir como decía, a ver, como que atiéndeme o quédate conmigo, pero es como, bueno, es que hay otra cosa, o sea, que merece una mayor atención ahorita. Entonces, eso me agrada del personaje, ahí me agradó como bastante el personaje de Judy. Sin embargo, diré que los personajes en general creo que sí tienen problemas con sus arcos argumentales. Y esto es, o sea, como desde una perspectiva, o sea, como muy estructural hollywoodense, que podríamos decir como de, bueno, es que no tiene que cumplir con todos estos estándares y estas reglas que te limitan y etcétera, 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 o sea, como todos los argumentos a favor de eso. Pero creo que también, o sea, esta es una película hollywoodense que cumple, o sea, con muchos de estos elementos estructurales de 3 actos, protagonista, antagonista, etcétera, etcétera. Así que, si bien, o sea, pudiéramos también defender como, bueno, puedes usar unas y descartar otras, creo que vale la pena por lo menos, o sea, mencionar también como esta lectura. Y si modificar ciertas cosas hubiera como improve esta película, si lo hubiera mejorado de alguna forma, o si tal vez hubiera demeritado en algún sentido, ¿no? O sea, que creo que eso es algo más fácil de percibir en otras películas que justamente rechazan, ¿no? O sea, como toda esta estandarización y que dices, bueno, es que si le metes todas estas cosas, todas estas reglas, es como de, pues ya le diste en la madre como a lo que era esta película. Pero en el caso de Jumanji, o sea, creo que, por ejemplo, inicialmente es también curioso cómo o sea, cuando vemos al inicio los personajes de Judy y de Peter, ambos tienen, digamos, como un error fundamental que pudiera, o sea, que parece indicar la película que es algo que deben superar los personajes para el final de la película, ¿no? Como decir, ok, tienes un personaje miedoso, al final debe ser valiente, tienes un personaje mentiroso, al final debe ser honesto, tienes un personaje, etcétera, etcétera, egoísta, al final es altruista. En el caso de Peter, sabemos que, bueno, ok, a partir de la muerte, presumiblemente a partir de la muerte de los padres, Peter no habla con otras personas. Y Judy no solamente habla, sino que tiene una tendencia a mentir. Y las veces que vemos bueno, o sea, ok, no todas, pero la mayoría de las veces que vemos que miente el personaje de Judy es en relación a sus padres. Decir, es que ellos trabajaban, o sea, como en estas expediciones y hubo un error, o en Medio Oriente trataban de negociar la paz. Y en realidad, o sea, no es eso lo que ocurrió. Y en o sea, a manera de sugerencia, digamos, que es como de, bueno, si está en sugerencia, porque somos tan criticones en este sentido, pero ese tipo, o sea, como de falencias en un personaje deben ser como trabajadas a lo largo de la película y el personaje ha de fallar múltiples veces hasta que al final vemos como, o sea, eso, ¿no? El personaje va abandonando su identidad para acercarse a su esencia y finalmente se queda en esencia. A menos de que sea una historia trágica y entonces falló y nunca logró llegar a su esencia, ¿no? O comprometerse completamente con ella. Pero el personaje de Peter pierde, o sea, como esa limitante, o sea, muy al inicio de la película, o sea, ya en el segundo acto, pero de hecho en la primera mitad del segundo acto. Porque cuando llega Alan, y descubren, ¿no? O sea, también como esta historia y todo, o sea, de que él también perdió a sus padres y lo encuentran en el cementerio.
le habla a Alan. Incluso, o sea, digo, él impide, o sea, también Judy está mintiendo y él, o sea, la incita a que se calle. Y aunque nunca, o sea, al parecer nunca habla con otras personas, además de su hermana, o sea, logra abrirse lo suficiente, o sea, y habla con Alan y comparte algo personal. Además, o sea, de hecho comparte justamente la razón por la que no habla. Entonces, más allá de eso, después de la película, Peter no tiene nada que enfrentar o nada que resolver. O sea, a menos que tal vez, o sea, viéramos que a Peter le cuesta trabajo hablar con otras personas, además de su hermana y además de Alan, pero incluso también, o sea, como parece que no tiene problemas con hablar con Sarah. O sea, como este es el juego, ¿no? Y eventualmente, o sea, pues también, o sea, es como perfectamente comunicativo con ella. Así que no, o sea, no hay como otra circunstancia después de Alan en donde Peter tenga que superar esta limitación. Ya la superó, o sea, de aquí al final de la película. No tiene que enfrentarla, no tiene que resolver nada. Tal vez, o sea, si Jumanji hubiera regresado toda la normalidad, digamos en el presente, y Peter regresa a la escuela, tal vez sigue sin hablar con la gente. Pero, o sea, eso también es algo que no vemos, o sea, que tanto ya superó. O sea, si esto es como una superación de poco a poco, ¿no? O sea, empiezas con tu hermana y después 2 personas, 3 personas, y ya después puedes como cada vez más hasta que ya no es una limitación. ¿Quién sabe, no? O sea, la película tampoco no se interesa tanto, o sea, en este aspecto del personaje para que sea algo que se resuelve al final o hacia el final de la película. Se resuelve en la primera mitad de la película. Entonces, a pesar de que Peter creo que no deja de ser, o sea, un personaje que quieras que desaparezca, o sea, no se convierte en un personaje que quieras que desaparezca de la película, pero ya no tiene, o sea, mayor crecimiento que hacer. Y Judy es un caso similar. O sea, sabemos que miente compulsivamente, presumiblemente a partir de la pérdida de sus padres. Pero tampoco no hay, o sea, como o sea, y de hecho hay, ¿no? O sea, como un momento en donde esto se plantea como algo negativo, de, ok, ya estoy cansada de tus mentiras, estás castigada, o sea, o lo que sea, pero no hay como tampoco un momento dramáticamente significativo en donde las mentiras de Judy se vean como algo honesto, o como algo honesto, como algo valioso, como algo positivo, o como, o sea, como algo que le salva la vida, tal vez. Eh, o un momento en donde, bueno, o sea, tienes como tal vez eso es esta tendencia a mentir y en un momento en donde podrías mentir, dices la verdad. Y era tal vez algo muy riesgoso, tal vez es la peor decisión, o sea, decir la verdad, pero decides arriesgarte y dices la verdad. Y resulta, o sea, que, ok, o sea, es algo bueno. O tal vez no es algo bueno, pero el personaje tal vez, o sea, encuentra algo positivo en decir, dije la verdad, ¿no? O sea, como por fin dije la verdad. O sea, algo que igual, o sea, una y otra vez tuvo oportunidad el personaje de ser y no lo era. O medio lo era y dejaba de serlo. Entonces, justamente, o sea, como esta cuestión de acercarte a la esencia y cada vez más y cada vez más, te alejas de la identidad cada vez más, pero, bueno, o sea, dependiendo, bueno, o sea, como que lo logras o no lo logras. Entonces, Judy, o sea, lo más cercano a eso que tiene, o sea, es que, de hecho, creo que después de Alan, no vuelve a mentir después de esa, como ese encuentro en el cementerio. No, de hecho sí miente. Y ok, o sea, ahí es algo positivo, o sea, le miente al policía, le dice no se lo puedo llevar porque es su prometido, y le miente después a la tía cuando llama por teléfono y contesta y es como de, lo siento, número equivocado, y se va. Y, o sea, digo, son como, o sea, digo, el segundo es tal vez más chiste,
pero justamente, o sea, ninguno es un momento como especialmente dramático, ni es, o sea, como esta recontextualización de, ok, o sea, tal vez dices mentiras para divertirte o sin considerar, tal vez para lastimar a otras personas o sin considerar eso, ¿no? O sea, como que el estrés o la maldad que le estás haciendo, ¿no? O sea, digo, aunque muy benigna, tal vez, pero, o sea, en lugar de usarlo para divertirte o para perder el tiempo o para lastimar a alguien, o asustarlo o asustarla, o sea, es como, bueno, puedes redirigirlo como algo como especialmente positivo. Y en este caso, o sea, parece que un poco se acerca a eso, pero nunca llega, no porque el personaje no sea como capaz, sino porque la película creo que no proporciona suficientes instancias en donde Judy pueda ser o esta persona honesta. Hay un asterisco ahí, o sea, espero no se me olvide ahorita, pero o donde su mentira, o sea, pueda hacer algo, decir como de, no, ¿sabes qué? O sea, puedo hacer algo mejor que esto, ¿no? Puedo hacer algo que ayude. Entonces, lo más cercano a eso, y creo que es también algo dramáticamente débil, o sea, en cuanto a que queda diluido por el espectáculo de, de los efectos especiales, que son muy buenos, o sea, y son muy espectaculares, y son muy especiales los efectos. Um, pero cuando Judy está envenenada por esta planta y ya no puede ni siquiera mantenerse de pie, creo que hay un momento que casi cierra la historia de Judy y Peter, pero no creo que lo suficientemente bien. Y es que cuando está tal vez muriendo, porque no sabemos qué tan grave es esta prueba, un poco sí lo sabemos. Tal vez faltaba también reforzar la peligrosidad, la amenaza que representaba esta flor. Incluso decir, o sea, aunque vuelvas a jugar, o sea, o tirar los dados, no te salvas, o no hay antídoto, o, o no lo sé, ¿no? O sea, o si hay antídoto, pues no sabemos si podría seguir jugando, etcétera, ¿no? O sea, convertirlo en algo especialmente grave y peligroso. Pero es en ese momento, o sea, en donde Judy dice, quisiera que mamá y papá estuvieran aquí. Y antes, en la película, incluso, o sea, que es un momento con Peter, a quien busca, además, o sea, también vemos esa cercanía que existe entre ellos, lo cual también me encanta, creo que es una de las pocas veces que vemos, o bueno, que puedo recordar en este momento, donde existen hermanos y no se odian o no se pelean o no quieren matarse el uno al otro. Que muchas veces, o sea, justamente en aras de la transformación de un personaje, bueno, tienes una relación donde existe animosidad al inicio de la película y al final, o hacia el final, ¿no? O sea, conforme nos acercamos al final, vemos que hay cariño y que un hermano daría la vida por el otro y lo que sea. Entonces, me gusta que en este caso no se odien los hermanos, pero creo que eso, o sea, cuando en algún momento, o sea, que Peter le pregunta si los extraña y ella le dice que no, eso siento que es, o sea, tal vez, o sea, es algo genialmente dramático, ¿no? O sea, o sea, tener además, o sea, la hija más grande, dice que no extraña a sus padres y que la película parece indicar que sí los extraña, que sí había un afecto, que sí había una relación de cercanía. Y
pudo haber sido, o sea, digo, sin ser incluso, o sea, como que la historia más dramática, o el ejemplo más dramática, el ejemplo más dramático de este tipo de historia, la película, o sea, como que no hace mucho más con eso. Y es un poco, o sea, una lástima que no pudiera encontrar ocasiones igual, o sea, donde fuera como desarrollándose esto, y que al final ella admite, o sea, que sí extraña a sus padres. Y tal vez también, o sea, sin que pudo tal vez incluso estar armado de forma tal que ni siquiera tienes que cambiar el diálogo, ¿no? O sea, y no tiene que decir como de, sí, finalmente lo admito o algo, pero, o sea, sino algo así como de eso, o sea, que sabes que sí los extraña. Am, y un poco también me gusta, o sea, el hecho de que está, o sea, como que casi dormida o casi muriendo, tal vez, ¿no? O sea, sin lágrimas en los ojos o sin, no, tengo que decirte esto o algo, o sea, justamente, o sea, como que pudo haber sido como esta situación, o sea, pero que te golpee diferente porque eso, o sea, finalmente, o sea, sí acepta que los extraña o sí acepta que quiere que estén ahí, cuando muchas veces dijo antes que no los extrañaba, que no los quería o que ni siquiera pensaba en ellos o que alguna cosa, o sea, como, pero más, ¿no? O sea, pues nada más tuvimos como que estos dos. Así que siento que eso es como lo más cercano. Y bueno, o sea, Peter, o sea, no necesariamente, o sea, o sea, por lo menos con la hermana, o sea, parece que sí admitía que sí los extrañaba. Tal vez no hay, o sea, como tal pues yo sí los extraño, ¿no? O sea, nada más que sí reconoce, o sea, le dice mentirosa. Pero, pero bueno, en fin, el caso es que creo que eso pudo haber tenido una mayor fuerza dramática y conservas los efectos especiales, conservas, o sea, la aventura, conservas así el riesgo, el terror, este, las sombras son especialmente buenas, creo, en la secuencia de El León. Más allá de eso, creo que no tanto. Me agrada porque además también funciona muy bien, o sea, o sea, lo utilizan tanto para el animatrónico como el CGI y creo que está muy bien, o sea, aplicado en ambos. Um, es parte, ¿no? O sea, como de los tropos o las herramientas comunes del género del horror que aparecen aquí. Ah, aunque muchas de las amenazas, bueno, o sea, en plena luz del día, eso también está interesante, precursora tal vez, aunque menos horror, así que tal vez no tan precursora a otras películas. Pero, mm, así que sí, un poco. Pudo tener una fuerza muy genial eso, pero. ah, y que también eso pudo haber sido, o sea, es un miedo del personaje, ¿no? No querer reconocer o querer protegerse de ese dolor, de la pérdida, a través de la mentira. No nada más de inventar historias, o sea, o de hacerlo como un juego, ¿no? O sea, de, ay, es que estaban de viaje en tal lado, de lo que sea, sino, o sea, la mentira, al hecho de decir, al grado de decir, no los extraño, y que bueno, sí, pero, bueno, y digo, luego Peter se convierte en mono y todo, y también está padre, pero, sí, es como de estos, realmente siento que poca relación tiene con todo lo demás. Incluso lo de la aprobación con Alan, así de que tienes que decirle y luego cuando finalmente hablan y le dice como, no es eso. También me agrada un poco, o sea, de 26 años en la jungla y aún así me convertí en mi padre. Lo cual también es curioso, ¿no? O sea, como la idea de cómo las figuras paternas o las figuras de autoridad y de cuidado, ah, o sea, el grado de influencia que pueden tener. Y, o sea, también en este caso, no que Alan no pueda ser diferente, y parece que sí lo es, al final de la película, también parece que el padre lo es, ¿no? Pero, bueno, también, o sea, esta cuestión, ¿no? O sea, de la falta de desarrollo de un ambiente propicio para cambiar esa conducta. Y es como de, bueno, o sea, eso es lo que conoció, eso es todo lo que conoció, entonces eso es lo que replica. Ah,
al respecto diré también que me llama la atención la actuación de Robin Williams en esta película, porque asocio mucho a Robin Williams a sus papeles cómicos, no tanto los dramáticos, no sé realmente cuántos de esos he visto, o sea, de los más dramáticos. Ah, pero creo que no es especialmente gracioso Robin Williams aquí. No es el genio, no es Miss o Mrs. Doubtfire. Y creo que además, o sea, digo, hay un par de secuencias donde creo que tal vez Robin Williams improvisó o pudo haber improvisado, o sea, de como de, a ver, déjame una línea diferente, ¿no? O sea, una oportunidad más, una toma más. Pero en general, o sea, creo que Robin Williams es bastante serio y llega a ser incluso intimidante al principio, ¿no? O sea, pero incluso en secuencias, o sea, también como al final, o sea, cuando dice me siento aterrado y luego Jumanji, o sea, o sea, sí, siento que, o sea, no hay, o sea, como mucha, como improvisación o juego de voces o incluso, ¿no? O sea, de actuación corporal de parte de Williams aquí. Y la verdad es que, o sea, así como está, me gusta el personaje, o sea, en términos de actuación. No quiero, o sea, voces graciosas o no quiero em, que salga. Y que ya aún así, o sea, sí tiene como ciertos momentos físicos, pero también, o sea, cómo está orientada esa fisicalidad. En el hecho de decir, ok, o sea, estás frente a un león y aquí saltas y te agarras, o sea, del candil y, o sea, luego te lanzas al cocodrilo. Y bueno, también ahí vemos momentos de valentía, ¿no? O sea, de cosas que pueden aterrorizar a cualquier persona, ¿no? O sea, y muy entendible, pero él puede enfrentarlo. Y no significa, o sea, que sea fácil o que sea lo que quiere, ¿no? O sea, no es tampoco, o sea, como este personaje de, sí, o sea, vivo por la adrenalina y la vida salvaje y lo que... No, o sea, él quiere un lugar seguro, pero aún así puede enfrentarse a estos peligros. Um, entonces me gusta, o sea, también ahí la, la aproximación, o sea, de Robin Williams a este personaje. Diré que, ok, de ahí hay uno más que destacar, así importante, pero bueno, de ahí creo que también, o sea, en términos de esta falta y que creo que él también es un poco como el que está más trabajado, o sea, respecto a miedo y a enfrentar los miedos. Am, si acaso no necesariamente el mismo tipo de riesgo, pero también un poco sí, o sea, cuando es niño, o sea, pues tiene miedo de una amenaza bastante física, ¿no? O sea, no es miedo a no tener dinero para pagar las cuentas, algo, o sea, es un miedo, o sea, también es, o sea, como que muy inmediato de esa forma, y bueno, o sea, sí son el tipo de miedos con los que se enfrenta después, salvo un miedo importante por ahí, pero... antes de eso, la tía Vía, creo que se llama. No. Bueno, la tía de creo que no tiene tampoco, o sea, mucho de un arco argumental. No es un personaje antagónico, ni es cruel o insensible, por ejemplo, a sus sobrinos. Pues digo, parece que llegan a esta casa, es una buena casa, no sabemos cómo era la anterior, pero, o sea, es suficiente espacio para los tres. Y además incluso, o sea, nota cuando están como distraídos por el sonido de los tambores. Me agrada ahí el uso también del sonido, en tanto que los tambores son diegéticos, pero no existen, o sea, como en el mismo plano, o sea, diegético que todo lo demás, incluso, o sea, las cosas que salen de Jumanji, ¿no? O sea, como el león y los mosquitos y los simios, o sea, eh, entonces es interesante, o sea, cómo escuchan ciertos personajes, pero no necesariamente es algo imaginario, ¿no? O sea, no es un tipo de esquizofrenia, o sea, sino como que sí existe, solo que no para todos. Entonces, y hay incluso algún momento por ahí donde la música de los tambores coexiste con, o sea, la música diegética de los tambores coexiste con la música extra diegética del score de la película. Um,
Tal vez ahí, o sea, como que medio interrumpiéndose o luchando por espacio ambas musicalidades. Pero bueno, en fin, el caso es que la tía tal vez pudo haber tenido, o sea, no necesitaba ser como mala y después buena al final de la película. Y cuando están distraídos incluso les dice, o sea, como si quieren, o sea, como tal vez me puedo quedar, o sea, para cuando llegue el autobús, ¿no? O sea, no sé si sus padres hacían eso, o sea, como que intenta, pues también, o sea, dialogar con ellos, o sea, que exista un entendimiento. Y ni siquiera tampoco vamos como de que, ay, odio a estos niños en realidad, o a ver cómo me los quito de encima, o sea, no, parece que sí tiene este compromiso de... pues de cuidarlos. No significa que sepa cómo, ¿no? O sea, también ella no tenía, al parecer, hijos propios, o sea, entonces es como de, pues no estoy preparada y pues ya están también bastante crecidos. Pero parece que hace también, o sea, como su mejor esfuerzo, incluso al educar como de ya estoy cansada de tus mentiras, así que castigada. Pero también como que parece ser una situación bastante nueva para ella y no hay, creo, un momento que pudo haber estado presente, en donde tal vez se reivindicara como un poco más, o sea, el papel o la utilidad de la tía, en donde los sobrinos tal vez la aprecian de manera diferente. Peter pudo haber hablado finalmente con ella. Sabes que de hecho sí lo hizo, pero es poco dramático. Y siento que me hubiera gustado tal, o sea, es como de que, ay, lo siento, luego te explico, no sé qué, y la encierra en un closet. Tal vez también, o sea, un momento como de mayor confianza, o sea, en donde sabemos que Peter no había hablado con su tía en todo este tiempo y ahora sí lo hace. Y a lo mejor, o sea, le pide ayuda. Y tal vez, o sea, la tía los ayuda y tal vez, digo, si bien Judy no necesariamente retaba tan directamente la autoridad de la tía, pudo haber, o sea, también como eso, ¿no? O sea, ha habido un momento en donde, pues va, o sea, vamos a trabajar juntos en esto, o, o no lo sé, ¿no? O sea, como de, o no sé qué hacer, o no sé cómo ayudarlos, pero hago mi mayor esfuerzo. Y entonces Judy se da cuenta, o sea, porque lo salvó de un cocodrilo, de una araña o de lo que sea. Judy se da cuenta que pues la tía puede ayudarlos, o sea, como de, o ve cuánto le importa, ¿no? O sea, tal vez es más, Judy está mal por la planta y tal vez la mamá sabe, ¿no? O sea, como que poner de, a ver, o sea, una almohada y estira las piernas y déjame ir por un trapo caliente y está tomando decisiones que no sabemos si le van a salvar la vida, a lo mejor no pueden, pero por lo menos está tomando decisiones que otros personajes no habían tomado, que está resolviendo o atendiendo a la situación, o sea, con un conocimiento que los otros no tienen, y eso está aportando algo que los demás no habían podido aportar. Tal vez algo ahí, o sea, y no sé, no sé, una disculpa de Judy a la tía, algo, no sé, quizás, o sea, estos son sugerencias de un guión que no existe, pero, pero eso, o sea, también como que una forma en donde sin necesitar, o sea, tampoco como mucho más tiempo dedicado a estos personajes, o sea, puedes como crear también ahí, o sea, como ciertas emocionalidades. em, y puedes aportar, o sea, como un poco de crecimiento eh, a, pues a todas estas historias individuales. El policía un poco igual, ¿no? O sea, deja los zapatos, es despedido, am, y bueno, ok, o sea, se echa la culpa, se convierte en policía, luego dice debí ser bombero, o sea, medio implícitamente, o sea, el personaje no quería otro empleo que el de ser zapatero, eso era como lo que, donde vemos que estaba orgulloso y esto va a revolucionar la industria y demás. Curioso que después de ser zapatero no buscara trabajo, pues en otra zapatería. Incluso, o sea, digo, fuera de la ciudad o del pueblito, ¿no? Como, pues debe de haber, si es lo que te gusta. Es más, puedes juntar, a lo mejor trabajas de policía o de lo que sea, un tiempo y juntas, pues, para irte a otro lado y probar suerte, ¿no? No necesariamente porque ya te contrataron, sino porque ya sabes dónde
puede que haya oportunidad, o sea, en esto que te gusta. Pero, digo, incluso entonces, sí, no, o sea, tal vez es utilizado más como elemento cómico, también recurso narrativo, o sea, ayuda a Alan, lo protege sin querer de Van Pelt, pero sí, no creo que haya demasiado, o sea, incluso ahí el crecimiento también es como Alan a decir la verdad, ¿no? O sea, teme enfrentar a su padre y que se enoje y lo que sea, y entonces no dice nada y resulta que alguien más se echa la culpa y al final, bueno, él admite su culpa, pero el policía no tiene ningún crecimiento, o sea, ¿cuál puede ser su crecimiento? O sea, tal vez aprende a ser más egoísta, ¿no? Pero puede ser también un crecimiento o si queremos un decrecimiento de un personaje. Pero también, o sea, no hay como ningún momento de estoy contento, o sea, o dudo, o sea, si debí ser policía, o me quejo de ser policía, o yo nunca quise ser policía, o alguna cosa. Y a lo mejor resulta que gracias a que es policía puede salvar, o sea, la vida de uno de estos personajes o alguna cosa, ¿no? Entonces, como sabes que después de todo creo que no fue una mala decisión elegir ser policía o no lo sé. Igual, o sea, discutible si esto hubiera mejorado o no la película, pero son opciones. Ahora, Bonnie Hunt, bueno, Sarah, es curiosamente, de hecho, creo que un personaje más cómico que el de Robin Williams en esta película. Como pensaría que el personaje que me parece más gracioso en una película de Robin Williams es Robin Williams, pero no, de hecho creo que ella tiene más oportunidad de ser graciosa cuando habla con la psicóloga, cuando se desmaya, después de que llega Alan Parrish a su casa. Ese tipo, o sea, de escenas creo que justamente le permiten a ella ser más graciosa de lo que es Robin Williams. Y no me parece, o sea, tan como hilarantemente graciosa, pero creo que es efectiva. Ella, creo que, o sea, ella cumple tal vez, o sea, un poco más también un arco de personaje o sea, porque no quiere, o sea, como que su primera o su decisión cuando está jugando el juego y se asusta es irse y después cuando tiene la oportunidad de seguir jugando es no quiero jugar, pero, o sea, cada vez se involucra más. No es que tenga tampoco oportunidades para rechazar el juego, pero sabemos que incluso, ¿no? O sea, en algún momento cuando tiene a Van Pelt enfrente, está temblando, pero se queda ahí, ¿no? Digo, tal vez también porque tiene un rifle y dice, bueno, o sea, si corro, pues igual me alcanza, ¿no? Pero pero bueno, o sea, tiene como un poco más también esta cuestión de, de, de miedo, valentía. Ah, y también me gusta, o sea, la elección del personaje. E incluso también el drama del personaje. Cuando, o sea, y que aunque es poco, o sea, le dice, no vuelvas a llamarme loca. Jamás. Porque todo el mundo me llamó así cuando les dije que fuiste atrapado por un juego de mesa. Y siento que ahí, o sea, también hay suficiente dramatismo, o sea, en donde a lo mejor está más llorando, lo que sea, en la escena cómica, pero aquí, o sea, se siente más como, pues eso, o sea, una persona que pone sus límites, porque, wow, o sea, y además es, o sea, como especialmente con esta persona, que no sabemos, o sea, si lo haría con alguien más, pero es como de, especialmente tú, no me llames así, o sea, entonces, no lo sé, o sea, creo que sin llegar nunca a ningún extremo, que creo que es apropiado. En este caso, o sea, creo que, o sea, aporta lo suficiente tanto al drama como a la comedia. Este personaje de ahí está como apoyo. es tal vez no algo como
tan sorprendente que dices, bueno, si hubiera sido la tía, como pues igual ahí, o sea, como la actriz de la tía en el personaje de Sarah, tal vez igual es como de, bueno, recoges el juego, le dices así como de Judy, ven para acá, ¿no? Para que hablen ellos dos. Pero creo que además Bonnie Hunt tiene creo que buena química con Robin Williams. Y el personaje de Van Pelt. Antes de eso, la música de la película tiene un uso muy tradicional para películas hollywoodenses, de intensificar la acción y de, tenemos, o sea, un vecindario bonito, entonces tenemos música alegre y positiva, pero luego vienen los bullies, ¿no? Y es como, tenemos instrumentos más graves y esto, o sea, como que nos señala peligro y demás, o sea, es como muy... tal vez obvia o reiterativa en ese sentido, pero también, esto es algo, o sea, que me gustaría, o sea, si alguien me puede explicar o dirigir a una explicación más profunda o más completa sobre esto, pero esta película me suena especialmente noventera. ¿Por qué? ¿Por qué estos instrumentos? ¿Por qué este tipo, o sea, de melodías? Porque aunque tienen correlación con música mucho más antigua, porque suena específicamente, o sea, como una película noventera. Y tal vez, o sea, no va como la respuesta mucho más lejos a que me sonó especialmente como Casper de los 90. Y ambas películas son musicalizadas por James Horner. Así que tal vez es simplemente porque asocio su música con otra película de los 90 y que independientemente de que hiciera música para otras décadas, tal vez por eso me remitió tanto a esa década. Pero tal vez hay más que eso, ¿no? Como en términos de tempo y lo que sea. Hay un elemento adicional que resaltar cuando hablamos tanto de el padre de Alan como de Van Pelt. Y es que es el único... Es que ambos son interpretados por el mismo actor. Y ningún otro actor en la película interpreta a dos personajes distintos. Y de chiquito, tantas veces vi esta película, jamás me di cuenta que el padre era el mismo actor que el de Van Pelt. Pero, y creo que el maquillaje pudo mejorar un poco en la barba. Y creo que esto, o sea, también tiene cierta relación con Peter Pan y cómo en las interpretaciones teatrales, normalmente el actor que hacía del personaje del padre de Wendy también interpretaba al Capitán Garfio. Entonces, bueno, o sea, tienes aquí a una figura paterna y tienes a un personaje que pertenece a un mundo fantástico y que es la amenaza principal, interpretados por el mismo actor, y tienes una historia de un niño que viaja a un mundo fantástico, que si bien pudiera no ser tan fantástico como Neverland, o sea, no hay como referencias a que existan dragones o sirenas, digo, no que dragones existieran en Peter Pan, pero bueno, que existan hadas o sirenas, que ya sería suficiente, ¿no? O sea, u otras cosas que de repente aparecen en Peter Pan, el hecho de poder volar,
que a veces miras al techo y tienes un estanque con pececitos, etc. O sea, si bien puede ser exactamente igual a una jungla que existe como que de este lado del tablero, aún así, bueno, o sea, está ese aspecto fantástico, sobrenatural de ese mundo. Y si bien ahorita no corresponde hacer una interpretación o una lectura de Peter Pan, sí diría que en este caso esta decisión se relaciona justamente con el miedo de Alan, no nada más así como de, ok, o sea, si tienes miedo a algo, deberías enfrentarte a él. Y de hecho, incluso, o sea, cuando el padre sugiere así como de que, te vas a ir a esta escuela y fin de la discusión, que además le dicen así como de, pues no voy a volver a hablarte nunca más. Y es como de, vaya, y tenía tanta razón. Ah, Digo, aprecio que aunque sea poco, esta película por lo menos se acerca a hablar de la pérdida y del duelo. Aunque también diré que después de que Alan está frente a la tumba de sus padres, no vuelve mucho a hacer mención de ellos, tal vez, o sea, hasta el final cuando dice, mi padre decía que si tienes miedo a algo deberías enfrentarlo. Y Van Pen le dice, finalmente actúas como un hombre, ¿no? Entonces, Alan Parrish, el niño que nunca creció, se convierte en adulto por enfrentar su miedo, pero creo que al regresar en el tiempo y abrazar a su padre y reconocer, o sea, también como este amor que siente, hay un crecimiento en el personaje del padre que vemos muy poco y que a pesar de eso, o sea, de ser estricto y demás, sabemos que lo buscó incansablemente y que si lo que dice el vagabundo es cierto, o sea, invirtió todo lo que tenía en encontrar a su hijo y que después incluso dejó de trabajar y fue perdiendo todo. Y ahí hay, o sea, también un crecimiento en el personaje del padre, que aunque está muy poco presente como físicamente en la película, el padre parece, o sea, tener esta limitación en donde Alan dice, mi padre apenas si me abrazaba. Y él lo abraza en ese momento. Y el padre, que también tiene un temor de abrazar a su hijo o de expresar su afecto en esa medida, en ese grado, pues puede expresarlo gracias a que el hijo, digamos, da ese primer gran paso que para él es imposible, ¿no? O sea, que es como, bueno, yo no te abrazaría así por mi cuenta, pero porque el hijo lo abraza, o sea, pues él puede abrazarlo de vuelta, que creo que no es tampoco tan efectivamente dramático como incluso en Peter Pan, en ciertos ejemplos que podamos citar. Pero aún así, o sea, creo que es adecuado, es adecuada la lectura, o sea, de hay un crecimiento ahí por parte del padre. No, o sea, tal vez un mayor crecimiento sería si él es quien logra abrazar. Pero bueno, o sea, tal vez hay como que un camino hacia, ¿no? O sea, este tipo de interacciones, o sea, como que una puerta que estaba cerrada, ahora, bueno, se abre a las posibilidades. Um, y Alan, ese me parece que sí había llegado a alguna conclusión en donde Alan
también tenía un tipo de miedo que enfrentar ahí. Y creo que esta no es la conclusión a la que había llegado, pero ahorita estoy pensando en otra cosa. Y es el hecho que cuando Alan tiene esta discusión con su padre, o sea, podemos decir, bueno, no teme enfrentar a su padre, no teme alzarle la voz, no teme decir lo que piensa, ¿no? O sea, de yo no quiero, tal vez no quiero ser un parish. Entonces es como de, pues, ¿qué es lo que teme? Pero, en lugar de quedarse y enfrentar la situación, la decisión de Alan es escapar. Entonces ahí podríamos decir que sí existe un temor por enfrentar no nada más a la situación, sino a su padre, que es quien decide, ¿no? O sea, principalmente, o quien da la noticia de, eres un hombre, eso significa que puedes ir a este lugar. Entonces, no es tanto la madre, ¿no? O sea, no es la madre la que es, o sea, la que encabeza, ¿no? O sea, esta discusión. Y de hecho, o sea, pues Alan no se pelea con la mamá, se pelea con el papá. Así que el hecho de haber querido escapar, huir de sus responsabilidades, que igual discutible, ¿no? O sea, porque no es como que tenga que ir a ese lugar obligatoriamente, incluso es como de, bueno, lo vamos a hablar en la mañana. No sabemos si sí fue o no fue. También es como de, bueno, tal vez existen alternativas, pero justamente creo que el rechazo, creo que sí, esa era la conclusión a la que había llegado. Jamás en la vida lo había pensado de todas las veces que vi la película hasta ahora, pero creo que es también, o sea, el hecho de que Van Pelt sea interpretado por el papá del personaje que se fue a Neverland, tiene que ver no tanto, o sea, digo, puede ser así como de que, bueno, es un homenaje a Peter Pan, ¿no? Ok, pero creo que también, o sea, es un poco como el temor, como un poco de ese instante, cuando abandonó el mundo real, cuando se deslindó, o sea, pues de esa vida, o sea, y de esa dirección, incluso también, o sea, cuando dejó de crecer, o sea, porque ya eso, o sea, dejó de tener un desarrollo normal en donde, bueno, va sumando responsabilidades y cosas cada vez más difíciles, o sea, y tanto en lo académico, o sea, en lo social, después ya más grande, ¿no? O sea, laboral, etcétera. Pues dejó de tener todo eso, ¿no? O sea, se dedicó a sobrevivir y lo logró. O sea, pero también, o sea, tal vez es un poco, o sea, como si las cosas terminaron tan mal en esta discusión, en en esos últimos momentos de infancia, pues entonces, o sea, digamos que un poco como tiempo congelado, Van Pelt es la representación de esa figura hostil que podía ser el padre, o de esa agresividad, pero exacerbada al límite, ¿no? O sea, a querer cazar, a querer incluso, si tú quieres, dominar, o sea, o adquirir riqueza de otra forma, tal vez eso ya es también como medio estirar mucho la liga, pero de una forma distinta a la que lo hacía el padre, ¿no? O sea, solamente que Van Pelt con las cosas a las que le disparaba. Eventualmente, incluyendo Robin Williams. Entonces, cuando regresa, o sea, también enfrentar a Van Pelt es un poco como la antesala de enfrentar la figura de su padre o reconciliarse con la figura de su padre, que extraña definitivamente, pero no puede, o sea, reencontrarse con él hasta que se reencuentra con Van Pelt, lo enfrenta y luego ya finalmente, ahora sí, de veras, se reencuentra con su padre y lo enfrenta, pero no de una manera hostil, que es la forma en la que ya habíamos visto antes, sino, ok, enfrentar un problema no a través de la agresividad, sino a través del diálogo, encontrar un entendimiento de si vas, si no vas, o sea, o digo ya también, ¿no? O sea, como que si nos ponemos imaginativos, o sea, como del el que
O sea, como qué sientes o por qué respondiste así, ¿no? O sea, o etcétera. Entonces, también, o sea, es una forma, o sea, de enfrentar el miedo. Wow. Y la historia termina como muchas veces estas historias de horror en donde no se vence, incluso cuando hay, o sea, una derrota de la maldad o se restaura el orden después del caos, simplemente es un logro temporal hasta que caiga la siguiente víctima y alguien más escuche los tambores.